Le damos la bienvenida al doctor Ricardo Aldana Olarte. El doctor Aldana es médico de la Universidad de La Sabana, especialista en epidemiología del convenio Universidad del Rosario CES, magíster en informática educativa de la Universidad de La Sabana. Tiene experiencia de 8 años en docencia en áreas de anatomía, neurología, neuroanatomía y telemática en diversas facultades de medicina, entre ellas las de la Universidad El Bosque y la Universidad de La Sabana. Es además el director de la línea profesoral Aplicación de las Neurociencias a través de las TIC en el proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Maestría en Proyectos Educativos mediados por TIC en la Universidad de La Sabana. Los dejamos con su conferencia, el ABP en la formación por competencias. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo me siento muy agradecido con el CES por haberme invitado a compartir más que todo una experiencia que es lo que les voy a contar. Una experiencia que nació, como decía la profesora Carolina ahorita, la profesora Adriana, perdón, en un momento de crisis. En ese momento de crisis fue el que yo me enfrenté cuando empecé a dictar anatomía, ya hace unos 8 años, en la Universidad de La Sabana, y fue un momento donde me di cuenta que la mayoría de los contenidos que estábamos hablando los estudiantes pues al final no estaban quedando claros y que al final estos estudiantes no tenían la claridad de las temáticas. Cuando llegaban a las ciencias clínicas parecía que nunca hubieran pasado por anatomía. Entonces claramente los clínicos venían y nos hacían el reclamo y nos decían pues no entendemos qué es lo que les enseñan, y pues nosotros también entramos en una lucha constante con ellos, pero finalmente, como lo van a ver al final de la presentación, logramos hablar, logramos entendernos, logramos hacer un diálogo, y creo que eso ha hecho que todo lo que estamos haciendo esté siendo cada vez mejor, y van a ver una evolución desde el 2014 hasta la fecha de lo que hemos ido trabajando tanto en la Universidad de La Sabana como en la Universidad del Bosque, donde tengo la fortuna pues, de trabajar en ambas universidades, y nos ha hecho explorar diferentes estrategias y diferentes formas de trabajar. Lo primero es que decidí enfocarme, y por eso ven una imagen del cerebro ahí, en la neuroanatomía y la neurofisiología de hecho, porque está escrito y está hecho en la literatura el término neurofobia, ya está escrito, y es ese miedo que tienen los profesionales de la salud a enfrentarse a pacientes con condiciones neurológicas. Y ese miedo radica en que pues, siempre piensan o siempre está la percepción de que tanto la neuroanatomía como la neurofisiología son como ciencia oculta, son como ciencia oscura, y eso ha hecho que sean pues, dentro de la anatomía, que ya per se es difícil, pues la neuroanatomía y la neurofisiología todavía lo son más. Eso me motivó durante mi maestría a trabajar mi tesis en esta parte de la neuroanatomía. Básicamente que he sido afectada también por lo mismo que está siendo afectada la anatomía, por la disminución cada vez más marcada en los espacios curriculares, por la dificultad en la consecución de materiales para poder trabajar. Cada día pues, tenemos que trabajar más en modelos o modelos de simulación, y todo eso pues, acarreaba y ahondaba más el problema. Pero el problema real es que los estudiantes al final, pues un alto porcentaje de su consulta general, y por lo menos un año de su vida van a tener que ser médicos generales, pues son pacientes con condiciones neurológicas. Y eso era lo que nos preocupaba aún más, y más a mí personalmente, pues porque vengo de una tradición, mi padre es neurólogo pediatra, y pues para mí la neurología siempre fue algo que siempre me gustó, entonces no entendía mucho por qué a los demás, pues como que no les gustaba tanto el cuento. Entonces de ahí inició, digamos, mi preocupación, y por eso empezamos a mirar en la literatura, pues cuáles eran las mejores estrategias para poder mejorar esta problemática. Y una de las cosas que sobresalió de lo que revisamos, pues fue definitivamente el aprendizaje basado en problemas. Hicimos una revisión bastante interesante de bastantes artículos en ese momento, en el 2014, y básicamente lo que nos decían era que potenciaba el trabajo en grupo, que fortalecía la base de los conocimientos clínicos que se podían ser adquiridos para utilizarlos posteriormente, y también había varios estudios a nivel mundial que mostraban resultados efectivos con esta estrategia. Sin embargo, pues la estrategia no estaba sola,
También teníamos que fomentar algo que era el aprendizaje colaborativo, ya que este estudio, que fue muy interesante, de más de 50 años, encontró que fomentar la cooperación entre los estudiantes y promover el aprendizaje activo son 3 cosas que se deben fomentar en cualquier estrategia que se quiera implementar. Los mejores resultados, por lo tanto, se obtienen, o según la literatura, se obtenían cuando se estimulaba el trabajo colaborativo por parte de los estudiantes. En esa manera, entonces, en ese proceso de 2 años de diseñar una metodología durante lo que fue el curso de la maestría, pues empezamos a diseñar una metodología que involucrara todas estas cosas, involucrara el aprendizaje basado en problemas, que involucrara el aprendizaje colaborativo y, como lo van a ver más adelante, últimamente implicándole otra nueva estrategia que ya les voy a hablar más adelante. Estas son las competencias, no las voy a leer, pues que no quiero acá redundar mucho sobre el tema, sino que simplemente quiero darles un contexto de cuáles eran las competencias que con el área de morfofisiología habíamos plasmado para un estudiante dentro de la materia de morfofisiología. Pero básicamente lo que queríamos es que el estudiante fuera capaz de que ese aprendizaje que había adquirido durante el proceso de anatomía, y ahí les voy a contar un poco el contexto que tengo, sobre todo en la Universidad de La Sabana, pues no es solamente anatomía, sino también está integrado con histología, con fisiología, bioquímica y embriología, es decir, que sumamos varios problemas. Al final queríamos que ese estudiante pues fuera capaz de coger esos conocimientos y aplicarlos en un contexto real, en un paciente real, y eso pues es lo que empezamos a trabajar y a fomentar por parte del estudiante. Estas son las competencias de la parte comunicacional y de la parte del ser, pero como les digo, pues no los voy a leer porque no es el motivo de la presentación, simplemente las coloco pues para dar un contexto como tal de hacia dónde iba a trabajar con mi estrategia. Y esta era la estrategia, esta fue una estrategia inicial, esto fue, como les decía, en el año 2014. Les voy a ir contando cómo evolucionó esa estrategia, obviamente les voy a contar un poco qué resultados tuvimos con esta, pero finalmente tuvimos que evolucionar porque encontramos algunas problemáticas. Entonces, como habla del aprendizaje basado en problemas, lo primero que se encontró el estudiante en esta estrategia pues fue con el problema, en este caso era un caso clínico, aprovechando mi descendencia, fue un caso clínico de un paciente de neurología pediátrica, o sea que tal vez les potenció un poquito la dificultad. Les pedimos a los estudiantes que se repartieran y cada grupo tuviera unas preguntas iban numeradas del 1 al 5 y otras preguntas iban numeradas del 6 al 10, y la misión de estos grupos era dar solución a esas preguntas. Hago la aclaración que durante las clases teóricas pues nunca se les hacía referencia a esas preguntas, sino que simplemente se les seguían dando sus clases magistrales normales en ese momento de manera paralela a como ellos iban discutiendo esas preguntas. Los estudiantes crearon un documento compartido en Google Drive en ese momento y a través de ese documento compartido ellos iban solucionando sus preguntas y además tenían a su disposición 2 foros, un foro de estudiantes y un foro de docentes. La idea del foro de estudiantes era que ellos compartieran la información de manera libre. Desde el principio les dijimos que el objetivo no era quién era el mejor, sino que tenían que solucionar todos, era un grupo grande, esa problemática que se les había presentado, pero que no importaba quién llegaba primero o quién llegaba después, sino que trataran todos de colaborarse para solucionar la problemática. Entonces en el foro de estudiantes ellos discutían libremente, compartían sus referencias, lo que habían encontrado respecto a las preguntas con sus demás compañeros. Y además teníamos un foro de docentes, donde en ese momento tuvimos la fortuna de contar con la compañía de un amigo que estaba haciendo en ese momento el doctorado en neurociencias en la Universidad de Navarra, que nos ayudó a retroalimentarlos en ese momento. Pero, como les digo, era una realimentación, la idea nunca fue darles la respuesta, sino simplemente orientarlos en cómo buscar la bibliografía, de pronto enfocarse de pronto cuando los veíamos un poco desenfocados. En ese primer momento, ellos trabajaron sobre ese documento, y finalmente ellos tuvieron que hacer un video que publicaron en YouTube. Ese video para muchos de ellos fue la primera experiencia con hacer un video realmente. Parte de lo que encontramos al final en las entrevistas que le hicimos posteriormente fue que les costó más el video que la misma pregunta que les habíamos planteado, que la competencia más dura fue realizar el video o fue lo que les costó un poco más de trabajo, pero también fue una competencia o fue una habilidad que adquirieron en el momento y nos pareció interesante. Después hicimos una realimentación inicial y planteamos nuevas preguntas a los estudiantes. Les dimos como una respuesta parcial del caso clínico
y nuevamente les planteamos unas nuevas preguntas para que siguieran trabajando en los mismos grupos. Finalmente les pedimos entonces que siguieran trabajando, pero formamos dos grandes grupos en ese momento, estamos hablando de unos 100 estudiantes, y hablamos dos grandes grupos de 50 personas más o menos cada uno, donde también les planteamos que empezaran a discutir y que escogieran unas personas para que hicieran finalmente un video también y los pusieran en una sesión plenaria. Ahí hicieron entonces la presentación en una sesión plenaria. En ese momento nos acompañó algunos docentes clínicos, pero fueron en ese momento solamente como acompañantes, realmente no fueron como involucrados, sino simplemente fueron a ver en ese momento pues, qué era lo que habíamos hecho, pero no se metieron mucho en el cuento en ese momento. Y pues eso tal vez fue una de las cosas que nos falló en esa estrategia inicial. Finalmente los estudiantes subieron su video y nosotros pudimos observar los videos compartidos y esa fue la forma como de manera a través de pares, como hablamos en el área somos más o menos unos 12 docentes, cada uno de los videos y los documentos fue evaluado por dos pares, digamos de manera aleatoria, y digamos de ahí salió la calificación de la estrategia como tal, a través de una rúbrica que se diseñó en ese momento. Eso, como les digo, fue la estrategia inicial en el 2014. Encontramos unos muy buenos resultados. No sé si puedo acá, para reproducir acá un video. Sí, bueno, mostrarles un segundo. Si lo pongo acá, no sé. ¿Hoy entré? Perdón. ¿Cuál es? Quiero abrirlo desde acá. Ahí, por favor. Solamente los voy a colocar para que lo vean. Ese fue el resultado de uno de los grupos. Un cordial saludo de parte del grupo número 2 del caso clínico de neurología de morfofisiología 1 de la Universidad de La Sabana. En este momento vamos a contestar la segunda pregunta. Empezamos con la introducción. Bueno, tenemos un paciente periodo de un tercer embarazo, el cual presentó un tiempo de intergenesia de 10 años, es decir, el periodo que hubo entre un nacimiento y el otro. También tuvo una gestación y un parto completamente normal y sin complicaciones. En el periodo neonatal presentó llanto frecuente y a los 3 meses ya no respondía a estímulos sonoros ni tampoco sonreía. Y se confirma que tenía hemiparesia en el lado derecho con convulsiones focales en el miembro superior. Bueno, cuando el paciente llega a consulta, cuando el paciente llega a consultar, el examinador y el medio están activos con el paciente, lo que significa que está alerta. Por otro lado, tiene microftalmia izquierda, que significa que tiene el ojo izquierdo de un tamaño reducido. Tiene amaurosis con midriasis. Midriasis hace referencia a la pupila dilatada, y amaurosis con la pérdida focal o espontánea de la visión, y nistagmus horizontal, que es un movimiento involuntario en el plano horizontal. También tiene hemiparesia derecha con predominio distal y tiene hipotonía e hiperreflexia en miembros inferiores. Por otro lado, tiene lesiones de la piel que se manifiestan como manchas blancas o hipocrómicas, y dentro del resto de los exámenes el cuadro es normal. Como habíamos mencionado anteriormente, nosotros somos el grupo 2 y por ende nos corresponde la pregunta que tiene enfoque en el lugar de la lesión del paciente, que tiene que ver con la hemiparesia de predominio distal y la crisis de predominio de miembro superior derecho. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el metabolismo de la neurona. La neurona va a consumir el 20% total de la glucosa producida en el día. ¿Y para qué la va a usar? La va a usar para la síntesis y para mantener el potencial de... Señora, lo que quería que notaran con el video es que obviamente no se le quitaron los nervios a los estudiantes, pero es parte también de ese proceso inicial. Ahorita hablando con algunas de las docentes hablaban de ese temor escénico que tenemos todos en el momento que estamos empezando a estudiar medicina. Estos estudiantes son estudiantes de tercer semestre, o sea, son estudiantes pequeños todavía, pero parte de esta estrategia nos sirvió para que ellos empezaran a perder un poco ese miedo. Es decir, ellos se enfrentaron a una cámara, no lo pusimos pues en una sesión presencial, digamos así, plenaria, pero
sí tuvieron que enfrentarse a una cámara, eso les generó bastante estrés a algunos, ustedes pues notan efectivamente pues, que la niña no está del todo tranquila, pero finalmente logra explicar lo que quiere explicar, y lo que nos dimos cuenta del resultado que tuvimos fue que al final lograron hacer un muy buen trabajo explicando cada una de las preguntas. Y pues eso nos llenó pues, de mucha satisfacción dentro pues, del equipo que estábamos trabajando. Aquí lo que están viendo son fotos de la sesión plenaria. Lo que ustedes ven ahí, acá a través de la pantalla, es el que les decía mi compañero que nos acompañó a través de Skype en esta sesión plenaria y también ayudó a retroalimentar a los estudiantes. Aquí está el caso clínico como tal, el que se les había colocado. En ese momento pues, fue un caso complejo. Lo que queríamos era que también ellos empezaran a buscar más información, que no se quedaran solamente con los apuntes y con lo que estaba en el libro, sino que empezaran a buscar un poquito más allá, que empezaran a buscar artículos que trataran de explicar un poco más la metodología, y pues por eso fue un caso medio un poco complicado, pero la idea era, como les decía, pues que empezaran a hacer una búsqueda bastante profunda de la información y que no se quedaran únicamente con lo que les decíamos en clase. Como ustedes vieron en el video, pues tuvieron que buscar algunos términos, tuvieron que buscar algunas condiciones que pues, no se manejaban normalmente en las clases magistrales. Acá está un corte de lo que fue el foro que finalmente lo tuvimos que hacer a través de Facebook por algunas limitaciones del Moodle para que entrara gente externa, y pues por eso la realimentación se hizo a través de este mecanismo. Dentro del trabajo colaborativo, pues evidenciamos a través de las entrevistas que hicimos posteriormente a los estudiantes y a través de los documentos compartidos, que efectivamente los estudiantes habían empezado o habían tenido que trabajar de manera colaborativa durante la estrategia. Y nos dimos cuenta, ahí ustedes ven algunas de las cosas que los niños dijeron en ese momento. También encontramos que habían profundizado en la búsqueda de información. Nos sorprendimos porque algunos empezaron a utilizar las bases de datos de información de la universidad cuando antes tal vez ni siquiera las habían utilizado, o sea, no pasaban de Google, y pues realmente las universidades tienen una muy buena fuente de información. Hicimos alguna integración clínica porque los estudiantes se dieron cuenta que todo ese aprendizaje que tenían, aunque se los decimos, pero una cosa es decírselos de manera, digamos, que uno empieza siempre la clase diciéndoles esto es para el futuro, esto es para sus pacientes, y otra cosa es que ellos lo vean efectivamente plasmado en un paciente, digamos, de la vida real, y que ese conocimiento que ellos están adquiriendo pues puedan ver que lo van a plasmar el día de mañana también en un paciente, y eso son parte de las cosas que nos decían. Sin embargo, a pesar de que tuvimos unos muy buenos resultados, teníamos un gran problema, y era que el tiempo no nos daba para poder aplicar esta estrategia de una manera importante. Es decir, teníamos muy poco tiempo, había una presión por el currículo, pues que teníamos en ese momento muchos contenidos que dar, y pues no podíamos tomar el tiempo de diseñar y que los estudiantes también pudieran discutir, no teníamos el momento presencial para hacer estas sesiones plenarias, y eso nos generó un problema. Y realmente entonces empezamos a buscar otra estrategia que nos ayudara a solucionar ese problema. Y esa otra estrategia se denomina el salón invertido. El salón invertido es una estrategia que consiste en colocar los elementos que se hacen de manera presencial, colocarlos de manera virtual. Y digamos de una manera un poco literal acá, lo que se hacía en la virtualidad o lo que se hacía en la casa, hacerlo de manera presencial. En otras palabras, los contenidos teóricos densos de la materia se colocan en videos, los cuales los estudiantes tienen disponibles a través de su aula virtual, y tratamos de aprovechar las sesiones presenciales para que los estudiantes puedan discutir otras cosas, entre ellos pues casos clínicos o ahondar en temáticas que de pronto por tiempo a veces no nos ahondaba o a veces no nos tenía el tema. Es un tema que ha sido explorado también ya por múltiples universidades. Yo me sorprendí un poco porque yo había hecho la búsqueda hace unos 6 meses y volví a hacer la búsqueda hace unos 2 meses y realmente la cantidad de resultados que encontré fue 3 veces más en un periodo muy corto. Es decir, es una estrategia que se está empezando a implementar, pues seguramente algunos docentes de acá ya la han implementado, de pronto no con ese nombre, de pronto con otro nombre, pero es que es algo que ya se está implementando y que hemos encontrado o encontramos que hacía varias cosas, que mejoraba la atención y la retención de los estudiantes, le da al estudiante el control sobre su aprendizaje porque él tiene que ver los videos en su momento, tiene que buscar el momento para hacerlo, optimiza el tiempo, que es lo que estamos buscando,
de las sesiones presenciales y permitía la integración con las neurociencias. Y aquí me voy a detener un poco porque ese es otro pues, de las cosas que me gusta, y es que cuando uno ve los avances de la neurociencia, en cómo aprende el cerebro, cómo funcionamos, pues a veces no lo ve tan aplicado en la educación. O sea, uno ve que hablamos de que, por ejemplo, nuestro cerebro a veces no es capaz de mantener una concentración focal por más de 25 o 30 minutos, y a veces vemos más clases magistrales de 3 o 4 horas donde pretendemos que el estudiante adquiera pues todo el contenido. Entonces, pues basados en eso diseñamos los contenidos de los videos. Ninguno de los videos que tenemos para ellos dura más de 15 minutos. Lo que hacemos es, si son varios, es una clase muy densa, lo dividimos en varios videos cortos y los estudiantes pues tienen a su disposición esos videos a través de un canal. En este momento pues es oculto, es decir, solamente tienen acceso a través del link que colocamos a través del aula, eso para respetar los derechos de autor de las imágenes que utilizamos, pues son fuentes que están en la universidad, pero no las utilizamos con fines pues, de venderlos a nadie externo, ni queremos que nos vea nadie más en el canal, sino únicamente nuestros estudiantes. Entonces, por esa razón, el canal ha permanecido oculto pues, hasta el momento. La metodología entonces fue, en ese momento, como ustedes lo ven acá, lo hicimos en otro módulo. En este momento fue el módulo de digestivo, donde las clases que eran de anatomía teórica se pasaron a esta metodología y los estudiantes llegaban a la clase a hacer una discusión. Entonces teníamos 3 momentos: un momento de solución de dudas, un momento de repaso grupal y finalmente un momento de aplicación clínica y de realimentación. Uno tendería a pensar que la clase magistral pues, se vuelve más corta, pero lo que notamos en realidad es que la presencialidad, a veces las 2 horas tampoco nos alcanzaban para discutir todo el tema, pero sí lográbamos abordar temas que antes no alcanzábamos a abordar y eso nos llamó mucho la atención y pues empezamos a seguir explorando porque sabíamos que de todas formas la estrategia tenía que ser o podíamos seguirla mejorando. Acá hay un ejemplo de uno de los videos, no sé si me puedes ayudar a ver si se ve. No sé si no lo voy a colocar todo porque es un poquito denso antebrazo, no es el tema taquillero para muchos. Llame la pantalla ahí un momentico. No se reproduce, no te No lo tiene aparte. que está insertado desde YouTube, de pronto por eso, no sé si. Como les digo, no es un tema muy bueno para esta hora de la tarde. Entonces simplemente era para que vieran un poco pues, cómo se montaron, pero básicamente es lo que les digo. Se montó el video a través de YouTube, un canal oculto. Al estudiante se le colocó el link o se le insertó el video realmente en el Moodle y ellos tenían la oportunidad pues, de verlo en ese momento. No sé si pues, solamente hacerlo correr un poquito Ya. para que se den cuenta. ¿Cómo está la pantalla? Ok, conexión. Ahí ya creo que ya. Bienvenidos a esta serie de grabaciones sobre la región del antebrazo. Recordemos que anatómicamente el antebrazo es la región que corresponde a o que está ubicada entre el codo y la muñeca y vamos a reconocer entonces que está conformada principalmente por estos 2 huesos, o sea, por un lado el radio y por el otro lado el cúbito. Recordemos que el cúbito en latín también es conocido como la ulna. Vamos Como a les ver decía, acá, recordar la cabeza del radio, Los a videos tu son. velocidad anterior del radio. ¿Podemos parar ahí un segundito, por favor? Gracias. Gracias. Los videos eran muy cortos, la idea del video es que no durara más de 15 máximo, por mucho tema que hubiera 20 minutos. Igual, como les digo, el estudiante lo podía ver en cualquier momento. Lo que notamos es que la visualización de los videos pues, fue bastante importante. Nos llamó la atención que fue sobre todo los días domingo y también los estudiantes en ese momento de la universidad tenían el miércoles libre para estudiar y fue un día que también vimos claramente una mayor visualización de los videos. Obviamente los 2 días antes del parcial también pues, se potenciaba bastante la visualización del video, pero eso pues, era algo esperable dentro de la estrategia. ¿Me puedes ayudar que no pasa ahorita?
Cuando hicimos ya la valoración de la estrategia entre los estudiantes, pues tratamos de medir el impacto en cuanto a su percepción, y lo que ustedes notan acá es que el 71% tuvo una valoración positiva y que quisiera tener más clases con este tipo de estrategias. Para ellos, evidentemente, los videos fueron muy fáciles de acceder, pues eso fue para el 94%, y los videos los ayudaron a comprender y aprender en un 98%, o sea, un porcentaje bastante importante. La aplicación clínica mejoró su aplicación del aprendizaje, un 79%, las sesiones de repaso ayudaron a su comprensión en un 83%, comparado con otras clases, esta les pareció más interactiva en un 71%, la posibilidad de devolver el video, que es tal vez una de las características que les permite mucho a ellos ayudarse y les ayuda a aprender, pues el 98%, y poder resolver las dudas al inicio, pues en un 77% también los ayudó a mejorar su aprendizaje. Pero no solamente encontramos este efecto desde el punto de vista de la percepción, sino también vimos un efecto académico. Esto ya le estoy hablando de un año posterior, cuando ya lo hicimos en una comparación con la misma población entre lo que eran las notas del miembro inferior y las notas del miembro superior. ¿Se quiere espichar acá? Antes de que Hay que volverlo hasta donde... Entonces, como les decía, en ese momento lo que hicimos fue, aprovechando que miembro superior y miembro inferior las veían de manera seguida, en una de las sesiones o una de lo que fue miembro inferior lo hicimos de manera tradicional, con clases magistrales tradicionales, sin aplicar ningún tipo de metodología, simplemente el método tradicional. Y el miembro superior lo hicimos con una metodología completamente invertida. Y miramos cuáles eran los resultados o cuáles fueron los impactos desde el punto de vista académico. Ustedes notan acá arriba, es la media de las notas del miembro inferior, que fue de 2.84, comparada con la media de las notas del miembro superior, que fue de 3.0. Y encontramos que esa diferencia, como les digo, eran los mismos estudiantes, pues fue estadísticamente significativa, lo que nos hizo también pensar que si bien no era un impacto académico que ustedes digan, pues cómo subieron de décimas, pero realmente 1 o 2 décimas para este proceso pues puede ser muy importante para un estudiante. Y lo importante también pues, que hubo una significancia estadística que nos decía que pues, no era debido, obviamente, al azar este resultado. ¿Qué cosas encontramos? Entonces, como aspectos positivos se resaltó la interacción, la explicación de los videos para ellos fue muy clara, fue un método más efectivo, esto ya fue una percepción de la entrevista, les ayuda a resolver sus dudas, pero principalmente fomentó su autoestudio y su responsabilidad, algo que nos parece muy importante. Les permitió volver a estudiar. Una de las cosas que uno nota ahorita es que a veces le graban las clases a uno, pero uno no sabe si al final vuelven a mirar esas clases o vuelven a mirar esos audios. Yo nunca he sabido si lo vuelven a hacer. Ahorra el tiempo para ellos y para nosotros, preparan la clase, que eso es algo muy importante, llegan con algo a la clase, llegan preparados, y les permite ir a su ritmo. Obviamente tienen unos tiempos donde lo deben hacer, pero digamos que los videos los tienen disponibles con suficiente tiempo para que ellos puedan organizarse y hacer sus estrategias. Bien, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Ya les hablo un poco del momento actual. Hemos vuelto a la neuroanatomía, pero mezclamos casi que las dos cosas que les he comentado hasta el momento. Es decir, mezclamos que el estudiante lo primero que se encontró fue un caso clínico con algunos cambios que ya les voy a explicar, y tenemos algunos contenidos de lo que utilizamos, seguimos teniendo el foro de dudas. Este caso clínico es un caso real, patrocinado y orientado por un docente de neurología clínica, es decir, por un clínico. Y como les digo, llegó el momento donde nos sentamos a hablar y nos sentamos a decirnos y hablarnos sinceramente, quitándonos un poquito los egos que hablaban ahorita y decirnos mutuamente qué era lo que necesitaba el uno del otro. Pues afortunadamente encontramos los canales abiertos y estamos trabajando con él de la mano, algo que no sucedía. Como les digo, antes ellos iban a la sesión, aparecían y hasta luego. En este momento el doctor nos está acompañando durante todo el proceso y nos ha estado ayudando también con los estudiantes durante todo el proceso. Es decir, estamos encadenados, tuvieron o van a tener una sesión presencial donde van a discutir los casos y ya les voy a mostrar un poco las preguntas y al final, porque eso lo estamos haciendo en este momento simultáneamente como estoy yo hablando acá, el día de hoy fue la primera aplicación de esta estrategia en los estudiantes.
y pues seguramente más adelante les contaré los resultados en otra oportunidad. Pero creemos que con la fusión, desde el punto de vista teórico, de estas dos estrategias, creemos que el impacto va a ser importante en los estudiantes, y además porque, como les decía, cambiamos un poco la percepción del caso clínico. El caso clínico que les voy a mostrar ahorita es un caso más real, es un caso de un paciente con accidente cerebrovascular, que para nadie es un secreto que es una de las causas principales que se van a encontrar en la medicina de urgencias, es decir, un caso un poquito más plasmado a su realidad, un poquito más enfocado en lo que le van a tener que hacer en el futuro, y es un caso real, es un caso que el doctor fue documentando con todas sus características, y que, como les digo, nos ha ayudado durante el montaje, y esperamos que esto permita que nuestros estudiantes empiecen a familiarizarse cada vez más. Me quedó sonando la idea de que el paciente evaluara a los estudiantes, entonces no me suena loca la idea de que el paciente sea realmente real y que llegue al momento de evaluación y que los estudiantes tengan que hablarle al paciente. Me parecería muy interesante ver la reacción de estos muchachos tan, pues como les digo, un poquito pequeños parece, pero que tienen todas las capacidades para poderlo hacer. Si quieres ahorita si me ayudas un poco con el PDF, a ver si les puedo mostrar. Lo que les voy a mostrar es el documento que se les compartió con el caso, con las preguntas, para que entiendan un poco pues, cómo fue el cambio. Necesitado, lo pongo. No, si quieres si se puede ver todo, perfecto. Pues no sé si se alcanza a ver. Listo. Voy a poner las pantallas completas ya. Listo. Pero creo que queda mejor uno. Sí. ¿Cómo mejor así? Eso, perfecto. Igual lo puede ir moviendo con esto. ¿Igual? Ah, sí, igual para adelante y para atrás. Sí. Acá, sí. Perfecto. Ah, igual. Ah, pero espérame. Ahora sí. Bueno, este es el caso clínico, como les digo, que tienen los estudiantes actualmente. Como ustedes ven, el paciente ya tiene un nombre, eso sí, obviamente no es el mismo del paciente real, pero ya les damos un nombre para que los estudiantes se apropien de eso y lo sientan como un paciente propio de ellos. Entonces, dice que don Jaime es un hombre de 76 años, que es un hombre hipertenso crónico, sin discapacidad neurológica previa, que fue atendido en el servicio de urgencias del hospital, porque a las 7:30 de la mañana, el día 31 de agosto, presentó de forma súbita una disminución de la fuerza en el lado derecho del cuerpo, dificultad para la expresión del lenguaje, le dice a su esposa que no entendía lo que le decían y hablaba enredado, estos síntomas no mejoraban y al notar que se estaba tornando como dormido, decidieron consultar a las 9 de la mañana cuando fue valorado por el equipo de salud de urgencias. Hasta ahí pues nada del otro mundo. Nos informan otros síntomas asociados como cefalea o vómito, no tenía otros antecedentes de importancia, nunca había sufrido el evento similar. Al examen general, sus signos vitales eran una presión arterial de 150/96, una frecuencia respiratoria 20, una frecuencia cardíaca de 80, y se les explica el examen neurológico, no atendía ni cumplía órdenes, estaba somnoliento, no era capaz de expresar palabras y no podía nominar objetos, las pupilas eran de 3 milímetros reactivas a la luz, tenía una imposibilidad para movilizar la rama inferior del lado derecho de la cara, tenía una disminución de la fuerza muscular del lado derecho, inclusive hablamos de una escala de severidad del NIHSS que fue de 12, y todo eso, lo que queremos con los estudiantes es que nos respondan estas preguntas, que no sé si las alcancen a ver aquí. ¿Qué hicimos? Igualmente formamos grupos, tenemos más o menos 19 grupos de unos 10 estudiantes también, y a cada grupo fue asignada una pregunta de estas. Hago la aclaración que la parte teórica nuevamente de todo lo que tiene que ver con irrigación vascular y todo lo que tiene que ver con líquido cefalorraquídeo estaba siendo colocada en videos que ellos habían visto previamente de la clase. Pero su misión durante la clase era solucionar esta pregunta, o la pregunta que les había correspondido. Durante la sesión plenaria que tuvieron hoy, pues tuvieron que dar respuesta a esta pregunta. También se les colocaron algunas ayudas extras, como fue unas fases donde se empezó a hablar en este momento como en un orden lógico de cómo iban a ir contestando cada una de las preguntas.
Entonces, si ustedes ven, tiene más o menos la secuencia que uno haría cuando está haciendo el ejercicio clínico, ¿sí? Digamos que lo estamos haciendo en ese momento. Entonces empezamos con una anamnesis, la parte 0 determina el tiempo de ventana, la parte 2 establezca los factores de riesgo, la parte 3 determina el territorio comprometido. Todas las preguntas, si ustedes las correlacionan con las que acaban de ver ahorita antes, pues están relacionadas con estos tiempos, que son los que se van a enfrentar en la vida real. Y pues para nadie es un secreto que el ACV pues es una de las condiciones donde más tenemos que estar pendientes del tiempo, pues porque tenemos un periodo muy corto para poder hacer algo con el paciente. Entonces, esa fue una de las razones por la cual decidimos entenderlo. Esto también lo tenían disponible los estudiantes antes de la sesión. Y aquí hay algunas referencias simplemente de los estudiantes para que ellos tuvieran, fuera de esas parte de los videos, pues tenían también sus referencias, algunas imágenes importantes o que consideramos importantes para que ellos tuvieran antes de la sesión plenaria. Es así como pues esta estrategia la decidimos implementar, como ustedes vieron, pues ha sido un ejercicio de ir integrando todo lo que hemos plasmado a través del tiempo. Igualmente queremos seguir evolucionando y por eso me ha dado tanto gusto estar acá, porque también lo que he escuchado acá me ha retroalimentado a mí en muchos aspectos y me ha hecho pensar en nuevas opciones, pero queremos seguir explorando este tipo de estrategias y obviamente potenciarlas y aplicarlas a una mayor escala. Sabemos que no es fácil, también tenemos los egos, seguramente como ustedes también los tienen acá, que no son fáciles de enfrentar, pero poco a poco hemos ido venciendo barreras y cada vez logramos más comunicación con la parte clínica para que ellos nos digan, así como el doctor Restrepo, que es el neurólogo que nos está ayudando, nos dijo, mire, esto es lo que yo necesito que un muchacho sepa sobre accidente cerebrovascular, pues así queremos hablar con cada uno de los clínicos para que nos digan qué es lo que quieren que nuestros estudiantes sepan y no enfocarnos tanto de pronto en el epónimo o en la palabra rara, que los corchaba siempre en el examen de anatomía, sino que realmente pues esta sea su evaluación, un docente de la vida real, y pues que creemos que aplicando muchas de las cosas que aprendí, como les digo, seguramente pensando en un paciente real que pueda llegar y explicarles él mismo el problema, pues sean ellos los que les den solución. Entonces eso es lo que les quería compartir. Como les digo, estamos en evolución, esto no se ha terminado. Espero pues comentarles en algún momento los resultados de esa experiencia. Sin embargo, sin temor a equivocarme, creo que va a ser muy buena. Creo que va a ser algo que va a crear un impacto importante en los estudiantes. Y seguramente, como les pasó a los muchachos que ustedes vieron al principio, que ya van casi en octavo semestre, todavía no olvidan la estrategia. Es decir, uno habla con ellos y todavía se acuerdan de los videos y los tienen guardados en sus álbumes y los tienen, cuando los ven por ahí, pues se acuerdan. Y lo que más se acuerdan, lo que más recuerdan cuando lo ven a uno son los videos que hicieron. Algunos nos recriminan que por qué nos tocó hacer un video, pero efectivamente es algo que les ha servido y les ha quedado en la vida. Entonces esperamos que estos muchachos nunca olviden a don Jaime y se acuerden de él en el futuro cuando les llegue su primer paciente con ACV y no sea tan traumática la cosa. Muchas gracias por su atención.